Ya, empecemos entonces. ¿Qué es una infografía? Quizás ustedes han podido escuchar sobre infografías, ¿ya? Y para esto vamos a empezar, tienen en su pantalla el tema, ¿qué es una infografía? Una infografía es una imagen explicativa que combina un texto ilustrado, diseñado, cuyo propósito es sintetizar información de cierta complejidad e importancia de una manera directa y rápida, ¿ya? Este término nace del ámbito periodístico hace los años 90, tras la necesidad de dar un nombre al ejercicio de brindar información a través de elementos gráficos. Sin embargo, el uso de las infografías es bastante antiguo. O sea, prácticamente esto se practicaba mucho más antes. Y a partir de los 90 se vuelve a hacer uso de esta técnica, ¿ya? La infografía, dice, responde a diferentes modelos, tales como diagramas, esquemas, mapas conceptuales, entre otros. Estas técnicas ya nosotros ya lo conocemos, ¿no es cierto? Asimismo, utilizan diferentes tipos de recursos visuales, tanto lingüísticos como no lingüísticos, ¿ya? Ese texto de imágenes con colores, con criterios de diagramación y con toda suerte de elementos plásticos o compositivos que sean de mucho provecho. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender y esto les ayude también a relacionar cualquier tema, ¿ya? Es un recurso, dice, ampliamente utilizado, tanto en la prensa diaria como en las revistas, en los libros didácticos, en las páginas web, en las redes sociales y toda clase de materiales de divulgación, claro, masivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos instructivos de votación, instructivos de alimentación, ¿ya? Si ustedes se van fijando, la infografía son diagramas, ¿ya? Son mapas conceptuales, pero que van con gráficos, ¿ya? ¿Cuál es la función o las funciones de una infografía? Una es, va a sintetizar la información. Otro, va a facilitar la comprensión de la información compleja. 3, ayuda al lector a construir las informaciones ya de una forma inmediata. El cuarto, otorga variedad a la diagramación del texto en el que se va insertando. Ya, ahora yo quiero recalcarles en esto. Muchas veces nosotros cuando avanzábamos en el colegio siempre les decía, no hagan sus gráficos, porque un gráfico te puede decir muchas cosas, ¿no es cierto? Que un conjunto de definiciones. A eso me voy, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las partes de una infografía? Una infografía está conformada esencialmente de las siguientes partes. Un titular, este puede venir acompañado con un subtítulo si es necesario. Luego tenemos un texto sucinto que brinda la explicación y los criterios de interpretación. ¿Qué entendemos por sucinto? Lo más concreto, ¿ya? El cuerpo que se refiere al centro del mensaje incluye todos los elementos gráficos y la tipografía de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que mediante los mensajes, el contenido, tú puedes ir sacando ya con elementos gráficos, ya que van a ir a apoyarte, ¿verdad? La fuente de la información. Siempre cuando avanzamos o hemos ido avanzando, les he dicho de que en cualquier párrafo puede haber argumentos, pero no tiene que perder siempre el contenido, la esencia del tema, ¿ya? En la infografía es lo mismo tiene que ocurrir, no tiene que perderse el tema en sí, ¿ya? Los créditos de la autoría, dice, en cuanto a algún texto o algún tema que se quiera hacer. No tiene que perder la esencia del contenido. ¿Hasta aquí han entendido, jóvenes? Milagros. ¿Se ha entendido hasta ahí? Milagros.
Gonzalo, Sí, profe, Joel, sí he entendido. ¿te ha entendido? Ya. Sí, profesor. ¿Cuáles? Ya. Características de una infografía. ¿Cuáles son las características de una infografía? Siempre es encabezada por un título o un titular, según el contexto, ¿ya? Ahora, debes responder, dice, a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Necesariamente, ¿ya? Debe ser fácilmente inteligible. Debe sintetizarse toda la información posible sobre un asunto. El uso de imágenes debe ser obligatorio. Si ustedes se fijan en su pantalla, el tema tiene varios gráficos, ¿no es cierto? Tan solo ver los gráficos, ya podemos darnos cuenta a qué se está refiriendo el subtítulo. Ya, las imágenes contenidas deben ser claras. El texto debe ser claro, conciso y breve. Debe tener tal solidez, dice, que puedan tener autonomía respecto del artículo en que se está insertando. No debe tener ningún error, inconcordancia o contradictoria o de contradicción, ¿ya? Cuando yo les dé más adelante los temas, tienen que tomar estos aspectos muy importantes, ¿ya? En especial cuando elijan ustedes sus gráficos o cuando tengan que utilizar, digamos, algún mapa conceptual, y esto tiene que ir acompañado con sus gráficos, ¿ya? Tipos de infografía. Según su diseño estructural, la infografía puede caracterizarse de la siguiente manera. Gráficos, ¿ya? Ahí tienen su dibujo también, su gráfico, donde puedan ustedes darse cuenta. Ya un ejemplo. Son aquellos que se presentan de forma gráfica, es decir, de forma visual, la información estadística, de manera que su comprensión sea más simple y rápida. Puedan valerse de diversos recursos como barras, tortas, sistemas de coordenadas, ¿no? Y etcétera. Podemos ir quizás mencionando otros más, ¿bien? Ahora, en el caso de los mapas, los mapas son de gran utilidad para ubicar rápidamente el lector en el lugar de un acontecimiento o en el contexto, digamos, de una información geográfica, pero que sea realmente de interés, ya puede ser como una ruta turística, etcétera. ¿Ya? Ahí tenemos igual un gráfico. Otro aspecto es tablas. Algunas veces una infografía puede limitarse a resumir una serie de datos importantes en una tabla organizada, bajo un sistema de columnas, de filas, y puede contener algunos elementos visuales como colores, pictograma, para quebrar la dureza de la misma. Ahí tienen otro ejemplo, ¿no es cierto? Estamos utilizando algunas formas de gráficos para que se pueda entender. Las tablas se usan cuando la información es muy compleja, dice, como para establecer comparaciones y estas puedan representarse gráficamente, o hay sistemas de flujo quizás, y esto a ustedes les va a servir mucho al año cuando estén ya en instituciones mucho más superiores, ¿ya? Diagramas, esos en algunos casos ya ustedes ya han manejado, ¿no es cierto? Un diagrama es particularmente útil, dice, para mostrar la articulación, las jerarquías, los procesos, así como el funcionamiento de determinados sistemas. ¿Bien? Ahora, según su contenido y función, la infografía, dice, periodística, es aquella que informa sobre el desarrollo y la evolución de una noticia de manera gráfica. Si ustedes ven los gráficos ahí, se puede observar, ¿no? Vemos gráficos, también vemos información. Ya, ahora pasamos a la infografía secuencial. Se usa para expresar cómo se desenvuelve una secuencia de acontecimientos. Puede ser de un hecho noticioso o también otro aspecto, ¿ya? Esto va a depender mucho de la secuencia. Cuando decimos secuencia, según vayan presentándose
cronologías del tiempo, digamos, hechos que no están planificadas, pero que muchas veces se presentan circunstancialmente, ¿ya? A esos acontecimientos se refiere. Infografías de divulgación. Se trata de infografías orientadas a divulgar campañas de prevención, atención a necesidades prioritarias de la sociedad. Por ejemplo, campañas sobre el comportamiento ante catástrofes naturales, primeros auxilios, alimentación o prevención de enfermedades, o como el caso de ahora, ¿no? Que esta situación que estamos pasando actualmente, ¿no? Podemos comparar, un ejemplo muy claro tenemos, ¿no? Ya. La infografía comparativa. Se propone establecer de manera sucinta las diferentes y o semejanzas entre dos o más elementos. O sea, ahí practicamos la comparación. Puede ser entre un tema actual o un tema que ya ha ido pasando, ¿no es cierto? Ahora, la infografía de características. Este aspecto nos sirve para brindar información sobre las características específicas de una cosa, por ejemplo, propiedades de los alimentos, características de determinados productos. Esto solo. Brinda siempre una información sobre procesos y teorías científicas de diferentes tipos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de científica, siempre vamos a imaginarnos el aspecto experimental, ciencia, ¿no es cierto? Ahora, pasamos a la infografía arquitectónica. Ofrece información sobre la estructura arquitectónica y de ingeniería civil. O sea, eso te va a llevar a realizar, digamos, planos, hacer planificaciones de construcciones, ¿no es cierto? A eso nos referimos. Infografía biográfica. Se usa para informar un respecto de la vida de una persona que ya ha generado un determinado impacto en la sociedad, ¿ya? Estos aspectos que hemos ido citando nos van a ayudar a nosotros mucho a poder realizar a lo que queremos llegar nosotros, a nuestro objetivo. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Cuando ustedes puedan, cuando yo les dé a los temas, y ustedes tengan que utilizar esta técnica de infografía. Ustedes verán cuál de estas que hemos ido citando van a ponerlo en práctica. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna pregunta? Yola, Guarachi. ¿Has entendido, Yola? Brandon, Laime, ¿tienen encendidas sus micrófonos? Ya, ¿hasta qué preguntas o no lo has hecho? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Ya. Si se ha comprendido, entonces pasamos a nuestro cuestionario. Ya el tema está claro, tienen los gráficos, pero los ejemplos también para que ustedes puedan comprender y entender. Ya. Les estoy enviando un cuestionario como actividad. Ya son 5 preguntas que ustedes tienen que desarrollarlas, ¿ya? ¿Qué es una infografía? Es la primera pregunta. La pregunta 2 dice, partes de una infografía. Pregunta 3, ¿cómo hacer una infografía? La 4, características de la infografía. Y 5 tipos de infografía. Ya. Son 5 preguntas que me tienen que desarrollar. Me lo tienen que hacer manuscrito, en carta. A ver, el tema es cortito. Si ustedes van fijándose, los gráficos quizás hacen un poquito que se alargue el tema, pero es cortito. Las preguntas también no son
Muchas, son 5 simplemente. Entonces, quiero que lo pasen en su carpeta, ¿ya? Y me las manden, me los saquen una fotito y me los manden con sus datos para que yo pueda ir registrándoles en Classroom, ¿ya? ¿Se ha entendido? Sí, ¿Se ha entendido? Ya, no hay preguntas con relación al cuestionario, ¿no? Alan. Ya, no habiendo preguntas, jóvenes, sé que también el tiempo es valioso, más que todo para ustedes, ¿no? Esto de los megas que se va consumiendo rápido. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en llamarme o mandarme mensaje. Yo voy a estar ahí para poderles explicar, ¿ya? El tema, el material se les va a mandar también para que lo puedan ustedes hacer en sus carpetas, ¿ya? No habiendo preguntas, entonces, jóvenes, pedirles que se cuiden mucho, cuiden también a su familia.